En nuestro contexto cultural contemporáneo no se considera para nada una virtud el hecho de que tú, desde tu manera de pensar, desde tu religión o desde tu filosofía de vida, critiques y digas que otra filosofía de vida diferente a la tuya o una religión diferente a la tuya es falsa o que contiene errores. Esto es tremendamente impopular hoy en Occidente. ¿Pero eso por qué? Eso es porque la visión predominante, la visión que impera en Occidente es la de un relativismo moral, es decir, el bien y el mal lo defines tú mismo, y también de un relativismo, podríamos decir, filosófico. Aquella verdad, si es para ti y te funciona, es correcta para ti, pero no podemos decir que sea una verdad absoluta. Este texto, sin embargo, en este texto vemos un acto de Jesús subversivo, totalmente contrario a lo que la cultura contemporánea defiende. ¿Por qué? Porque Jesús está precisamente diciendo que hay sistemas doctrinales o sistemas de pensamiento que no son válidos, ¿sí? Que son falsos. Y de esto les está diciendo a sus discípulos, y esta es la enseñanza principal para nosotros hoy, es guardaos, ¿no? Tened cuidado, vigilad. Así que este sería nuestro tema, la enseñanza principal que vemos en este texto, y es que la vida cristiana, si la queremos vivir bien, debe ser una vida de vigilancia, de constante vigilancia, de estar alerta, atento, despierto. En este caso se trata fundamentalmente de cultivar una actitud de vida, y no hacerlo conlleva o puede conllevar un gran peligro. Estar alerta, ser vigilante, tener cuidado. Veamos tres cuestiones que se desprenden de este texto. La primera, la necesidad de ser vigilantes. La segunda, ¿contra qué debemos ser vigilantes? ¿Cuál es ese peligro? Y la tercera, un obstáculo para ser vigilantes. La necesidad de ser vigilantes. Vemos que este texto comienza con una situación de lo más ordinaria. Los discípulos, sencillamente, cuando llegan delante de su maestro, se olvidan de que habían traído pan, y Jesús muchas veces estos acontecimientos cotidianos los utiliza para impartir una enseñanza a sus discípulos. Y en este caso les habla de que debían guardarse, ¿no?, de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Y por qué dice esto? Porque, como vimos en el domingo pasado, Jesús acaba de tener un encuentro con ambos grupos religiosos. Estos grupos vemos que son contrarios a Jesús y vienen a Él no para buscar respuestas honestas a sus dudas, sino que vienen a Él simplemente para tentarle, ¿sí? Esto es lo que vimos el domingo pasado en la predicación de JJ, de cómo ellos vienen y le piden que se les dé una señal, a pesar de que ya habían visto multitud de señales y milagros hechos por Jesús. La intención detrás de esta petición es para tentarle. Y esto quiere decir que estos grupos lo único que hacían, ¿sí?, era cazar a Jesús en alguna palabra para poder utilizarla en su contra y poder desmentir y desacreditar todo lo que le enseñaba, ¿sí? Esta es una actitud que vemos en estos grupos, pero una actitud también de personas a nuestro alrededor que pueden mostrar quizá un interés en el cristianismo, pero en el fondo, ¿sí?, lo que puede haber es simplemente desde entrada ya no creer, ¿sí?, lo que esta gente de fe me quiere decir, sino simplemente hacer preguntas capciosas, ¿sí?, estas preguntas que se hacen para ver si te pillo en alguna inconsistencia y poder así desmentirte. Esa actitud la vemos también hoy en día. Y
Entonces Jesús le dice que ante esta situación, ¿sí?, ante estos grupos, sus discípulos deben guardarse. El significado original simplemente quiere decir volver la mente, ¿sí?, o la atención hacia aquello que pueda representar un peligro. Y no es la primera vez, ¿sí?, no es la primera vez que Jesús dice a sus discípulos que deben guardarse de cosas. Ya lo hemos visto en este Evangelio, ¿sí? Y lo hemos visto, por ejemplo, que ellos debían guardarse de peligros internos. ¿Qué quiere decir esto? Pues de peligros, no que están fuera, sino que pueden estar dentro por causa de nuestro pecado. En el Sermón del Monte vimos que dice a sus discípulos y a todos aquellos que le quieren seguir: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, porque entonces no recibiréis recompensa de Dios. ¿Sí? Esto es un peligro interno, podríamos decirlo, ¿no? Pero también les llamó a guardarse de peligros externos. En el mismo Sermón del Monte vemos que dice que deben guardarse de falsos profetas, falsos maestros que vienen y les enseñan cosas distintas a las que Él les enseña. También les dice que deben guardarse de aquellas personas que buscan su mal físico, ¿sí?, que buscan perseguirlos, encadenarlos, juzgarlos. Deben guardarse, ¿sí?, en un sentido amplio de la palabra. Y quizá este no es un aspecto, ¿sí?, de la vida cristiana o de lo que ofrece el cristianismo que nos entusiasme demasiado, ¿verdad? Porque estar alerta implica que existen allí fuera peligros o una serie de peligros, sí, que pueden afectarme negativamente. Sí, la vida cristiana ofrece una vida de paz, una vida de comunión, una vida de gozo, de alegría en el Señor, de la comunión cristiana, ¿sí? Pero nos dice que hay muchos peligros que nos pueden robar esas cosas. Así que la vida cristiana no puede ser la de un relajamiento moral y espiritual. Eso sería lo opuesto a estar alerta, ¿sí? Y lamentablemente la Escritura, la Biblia, nos ha dejado bastante testimonio de eso, no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo, de cómo el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, una y otra vez no estuvo alerta, no estuvo cuidadoso y acabó asimilando, ¿sí?, y practicando aquellas cosas que eran enseñanza de pueblos de su alrededor, ¿sí? Y acababan distorsionando absolutamente todo. El conocimiento de Dios, acababan haciendo el mal, ¿sí? Así que esto sería lo primero. La vida cristiana, para vivirla bien, es necesario mantenernos en guardia o mantenernos vigilante ante ciertos peligros. Pero vemos en este texto también contra qué debemos ser vigilantes. ¿Contra qué debemos ser vigilantes? Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y al final del texto se nos dice que esta levadura es la doctrina, ¿sí? Entonces, ¿contra qué debemos ser vigilantes? Contra la falsa enseñanza, contra el error doctrinal, también podríamos decir. Vemos que ambos grupos, saduceos y fariseos, eran facciones del judaísmo, es decir, grupos que se habían separado, ¿sí?, y habían formado un partido propio, ¿sí?, un grupo religioso propio, independiente. Y esto lo hacían porque había relajamiento moral, o ellos consideraban que había relajamiento moral y espiritual en el pueblo, ¿sí?, y entonces ellos surgen como ejemplo de piedad, ¿sí?, surgen como ejemplo de lo que significa seguir a Dios
de lo que significa obedecer la ley. Así que estamos ante dos grupos que conocen la Biblia, conocen las Escrituras, y lo más sorprendente es que Jesús les está diciendo a sus discípulos: hey, no os fiéis de ellos. Y vemos que señala su doctrina como levadura. ¿Por qué esta palabra? Esta palabra tiene una importancia en la mente del pueblo judío, en la visión de los judíos, porque recuerda una antigua festividad. Recuerda al momento del Éxodo, el momento en el que el pueblo de Israel, ¿sí?, es liberado de Egipto, de su esclavitud, y Dios les da una serie de ordenanzas justo en el momento en el que ellos van a ser liberados, que es celebrar la Pascua y comer de los panes sin levadura. Estos panes sin levadura lo que quiere decir es que no podían perder tiempo, ¿sí?, en la fermentación del pan, porque esa salida iba a ser inminente. De hecho, la Pascua, el cordero pascual judío, lo tenían que comer de pie, ¿sí? Es ese recordatorio constante de que la salvación del Señor la tienen que esperar alertas, atentos, y que sucederá de una manera inminente. Pero esa levadura comenzó a simbolizar en la mente de los judíos el mal, ¿sí?, la corrupción moral, por decirlo de alguna manera, todo aquello que contamina. Y Jesús les está diciendo a sus discípulos que esas doctrinas, que esas falsas enseñanzas, ¿sí?, su naturaleza es la de corromper todo, ¿sí? Aunque en un sistema doctrinal, como pueden ser los fariseos o los saduceos, hayan elementos de verdad, por ejemplo, la figura de Dios, las promesas, las fiestas, ¿sí?, todo lo que ellos añaden de más, que no se ajusta a la Biblia, a los mandamientos de Dios, sino que es de creación suya, obra humana, ¿sí?, y hacen esta mezcla, todo eso lo que hace es que todo el sistema se corrompe, ¿sí?, y se desvía. Los fariseos, ¿cuál es el problema fundamental de ambos grupos? El problema que opera a nivel del corazón es la salvación por obras, ¿sí? Los fariseos piensan que ellos tienen la capacidad en sí mismos de cumplir la ley de Dios, y entonces lo que hacen es crear una serie de mandamientos creados por ellos, ¿sí?, los idean, los diseñan ellos mismos, y lo que hacen al final es reducir la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura lo que nos enseña es que la ley de Dios fue dada sobre todo para que el ser humano, cuando se encontrara con ella, ¿sí?, y si la entendía más allá de la letra, es decir, si lograba comprender su sentido espiritual, el ser humano dijera: yo no soy capaz de cumplir esto, ¿sí? La justicia que demanda esta ley de Dios y que Dios demanda de mí, yo no soy capaz de cumplirla. Esto es lo que nos dice Pablo, que es el sentido que tiene la ley. La ley viene para el conocimiento del pecado. Si nos creemos buenos y justos a nosotros mismos, lo que tenemos que hacer es pararnos delante de la ley de Dios y leerla con ojos espirituales, y veremos que hay pecado en nuestras vidas, ¿sí?, que somos, por decirlo de una manera, quebrantadores de esa ley, y necesitamos una salvación, un perdón. Pero los judíos, los israelitas, los fariseos, no la veían con ojos espirituales, y entonces lo que pensaban era que la podían cumplir. ¿Y qué hacían? Reducir la ley, olvidando su sentido espiritual y cristocéntrico. Vemos, por ejemplo, que decían que en el día de reposo estaba prohibido arrancar espigas, ¿sí? Esto es un suceso que vemos en los evangelios y que confrontan a Jesús precisamente por eso. ¿Cómo es posible que tus discípulos hagan esto en el día de reposo, ¿no? Arrancar espigas, y también le acusaban de que no se podía sanar a un enfermo en día de reposo.
Todas estas eran creaciones de ellos, ¿sí? Entonces, es una religión, podríamos decir, legalista, ¿sí? Legalista, que pone atención y enfatiza la ley de Dios, pero olvida su sentido espiritual y añaden sus propias leyes a la ley de Dios, ¿sí? De modo que sus tradiciones acaban posicionándose por encima de la ley de Dios. Por ejemplo, ellos enseñaban que un hijo, ¿sí?, podía decir a su padre en necesidad material, un padre con necesidades materiales, que el hijo le era legítimo decir: tengo esta ofrenda, tengo este dinero, pero no te lo puedo dar porque es una ofrenda consagrada a Dios, es corbán. Y Jesús les dice: cuando vosotros enseñáis esto, invalidáis el gran mandamiento de honrar a vuestros padres, ¿sí? Este es un ejemplo de la manera en la que ellos distorsionaban completamente el sentido de la ley. Otra manera en la que opera la religión legalista de los fariseos es enfatizando los asuntos menores de la ley y pasando por alto los más importantes. Jesús les dice que ellos son hipócritas porque eran meticulosos en cumplir, por ejemplo, con el diezmo, ofrendando la 10ª parte, ¿sí?, de sus bienes, pero no cumplían lo más importante. Les dice en Mateo 23:23: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello». Olvidar los asuntos más importantes, las cosas que más importan a Dios, y centrarnos en aquellas cosas quizá más pequeñas. Y esto se ha hecho, este problema, sí, que podríamos decir, ha asolado a la Iglesia cristiana desde siempre, el legalismo, el pensar que nosotros podemos ganar nuestra propia salvación, y las consecuencias son los ejemplos que acabo de poner. Por ejemplo, enfatizando asuntos muy menores. En el siglo pasado se decía, ¿no? Siglo pasado, era muy común en los círculos evangélicos algunas prohibiciones, ¿no? Como por ejemplo no bailar, no pintarse, no ir al cine, ¿sí? Y casi a nivel de doctrina. Esto en algunos círculos quizá más en Estados Unidos o en Sudamérica. Pero ¿qué vemos aquí? Que son... se considera esto como un sinónimo de piedad, ¿sí? Pero vemos que es una piedad externa, que los asuntos más importantes para Dios, como puede ser la misericordia, practicar la justicia, la generosidad, pueden quedar enterrados bajo esta capa de superficialidad. También podemos caer en este error cuando veo en mí mismo alguna fortaleza, ¿sí?, o alguna virtud. No sé cuántos de vosotros quizá sois muy disciplinados, ¿sí? Y podemos ensalzar esa virtud en nosotros, pero al mismo tiempo quizá minimizar pecados, ¿sí?, pecados que hay en nuestras vidas, como puede ser, no sé, la codicia, ¿no? Todo lo que tengo y todos mis bienes lo gasto en mí mismo. Pues puedo considerar esto como algo menor, porque muestro disciplina en hacer mis ejercicios espirituales, en leer la Biblia, en orar, en venir a la iglesia. Tenemos que tener cuidado, dice Jesús, de guardarnos de estas tendencias que eran propias de los fariseos. Los saduceos. Si los fariseos eran un grupo religioso que ponía todo el énfasis en la ley de Dios, los saduceos es también un grupo religioso, pero podríamos decir más materialista. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, no creían en la vida eterna, no creían que hubiera resurrección, y esta era punto de confrontación entre fariseos y saduceos. No creían tampoco en un juicio divino después de la muerte, y defendían la libertad humana. Varias cosas, ¿no? Varias cosas que hoy en día mucha gente las cree, ¿sí? Que no hay nada después de la muerte, que no existe el alma, que no existe un Dios, que no hay resurrección ni juicio. Y
Vemos que los saduceos, el peligro del cual nos advierte Jesús aquí es que ellos hacen una mezcla, ¿sí? Ellos están influenciados por el paganismo griego, ¿sí? Que lo que hace es considerar todo lo material como algo negativo. Es por eso que no creen en la resurrección, ¿sí? Pero al mismo tiempo asumen cosas de la ley de Dios. Hacen como su religión o todo su sistema es una conformación, ¿sí?, de la religión judía por un lado, pero ideas del paganismo. Y hoy también nos podemos encontrar, o ha sido un problema en la iglesia cristiana, del cual nos debemos guardar cuando creemos en Jesús, o se ha dicho de creer en Jesús, sí, pero todos aquellos aspectos que nuestra razón no puede aceptar, como decir que Él era Dios, su divinidad o los milagros, ¿sí? Es porque creemos por un lado, sí, en Jesús, pero al mismo tiempo estamos siendo fuertemente influenciados por las ideas seculares, ¿sí?, las ideas no cristianas. Eso también es una forma de desviarse, ¿sí?, del camino de Dios. Y vemos que el guardarse de este peligro de la falsa doctrina ha sido siempre una constante. Jesús estando con sus discípulos, y una vez sus discípulos estando ya no con Jesús, sino predicando el Evangelio, vemos que la mayoría de cartas y de las epístolas escritas por los apóstoles, en ellas se encuentra siempre esta advertencia. La advertencia de guardarse de doctrinas que son falsas. Por ejemplo, Pablo a los Gálatas, ¿sí? Allí también utiliza el mismo concepto. Les dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Y con esto Pablo le está diciendo a los Gálatas que ellos están aceptando una salvación por obras, que están recibiendo una enseñanza de parte de otros grupos, los judaizantes, que les dicen, está bien creer en Jesús, no lo negamos, le reconocemos, pero Él no es un Jesús suficiente para la salvación. Tienes que obedecer también la ley. ¿Sí? Se acaba distorsionando todo el mensaje. Esa levadura se acaba impregnando por todo ese sistema doctrinal, ¿sí?, y acaba desviándonos. O también a los filipenses, Pablo dice que se guarden de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo, ¿sí? Vemos, por lo tanto, que este es un peligro constante a lo largo de la historia, y que hoy en día también de lo que nos debemos guardar es de todos estos sistemas doctrinales o los sistemas de pensamiento que imperan hoy en día y que acaban negando a Cristo y su obra. ¿Cuál es el obstáculo que nos presenta aquí en este texto? El obstáculo para ser vigilantes, la fragilidad de nuestro entendimiento. Y esta fragilidad se muestra en tres aspectos: en saber discernir las cosas de Dios. Esta fragilidad es debido a nuestra poca fe, y esta fragilidad también se debe en que no recordamos los actos de Dios en nuestra vida. Primero, en discernir las cosas de Dios, nos dice el versículo 7 que ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. O sea, la deducción de los discípulos es caer en un literalismo. Ellos no ven más allá de la palabra levadura, ¿sí? Ellos no logran captar el significado que está por detrás. Y no es la primera vez que esto ocurre. Jesús a menudo enseña en parábolas, enseña en metáforas, y con demasiada frecuencia, con mucha frecuencia, la gente que le oye o sus propios discípulos no acaban entendiendo bien lo que él quiere decir, ¿sí? Y acaban sacando conclusiones erróneas. Por ejemplo, cuando el fariseo Nicodemo viene a preguntarle
¿cómo es posible entrar en el reino de los cielos? Y Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Y la respuesta de él es, ¿cómo es posible que un hombre, siendo ya mayor, nazca de nuevo? O que un hombre vuelva a entrar por segunda vez en el vientre de su madre para nacer. Es este literalismo, ¿no? O cuando Jesús le dice a los fariseos que el templo de Jerusalén, si es destruido, él lo puede levantar en 3 días. Y ellos entienden y dicen, ¿cómo es posible si el templo se ha construido en 46 años y este dice que lo va a levantar en 3 días? Y nos dice el texto que él se refería al templo de su cuerpo. Entonces vemos que Jesús habla de esta manera un poco escondida, ¿no? En metáforas, y que sus oyentes suelen caer en el error del literalismo. Pero vemos este error también en sus discípulos y nos sorprende, ¿no? Porque siendo sus discípulos, pasando tiempo con él y con sus enseñanzas, esperamos que ellos pudiesen comprender estas palabras, pero la realidad es que no. Parecía que su entendimiento no lograba penetrar más allá de la letra. Parecían incapaces de comprender el significado espiritual que estaba por detrás de estas palabras. Y esto lo que nos enseña es que, lamentablemente, nuestra tendencia es la de ser lentos para entender las cosas de Dios. Somos lentos, nos cuesta, ¿sí? A veces se objeta contra el cristianismo y se dice que esta religión la crearon los discípulos, ¿sí? Que fue todo una idea de ellos, pero me pregunto yo, ¿de verdad, si ellos hubiesen creado el cristianismo, se retratarían a sí mismos, como sale en este texto? No tiene mucho sentido, ¿no? No tiene mucho sentido que los autores del cristianismo se retraten a sí mismos como que no entienden en realidad las cosas que Jesús les enseña. Somos lentos para entender las cosas de Dios, pero ¿por qué somos lentos para entender las cosas de Dios? Nos lo dice también el texto, debido a nuestra poca fe. Versículo 8, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros mismos, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Así que Jesús les reprocha la conclusión a la que llegan y les vuelve a llamar hombres de poca fe. Es la 4ª vez en este evangelio que Jesús llama a sus discípulos de esta manera. Y vemos que ellos no necesitaban, su falta de entendimiento no se debe a un coeficiente intelectual pequeño, ¿sí? Sino que realmente su falta de comprensión en el Mesías y en lo que Él les enseña es una cuestión de fe, principalmente. Y porque esta fe es pequeña, ellos no pueden comprender, o comprenden de manera deficiente, ¿sí? Esta poca fe significa que ellos no están recibiendo de forma suficiente en su corazón todo el beneficio de contar con la presencia, las promesas, el poder y el amor de su Maestro. ¿Cómo se expresa esta poca fe? ¿O cómo se ha expresado en este Evangelio? Se expresa, por ejemplo, en la inseguridad de provisión. Sermón del Monte. Si Dios provee, sí, a los pájaros, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces, si sufrimos de inseguridad por las cuestiones materiales, ese síntoma, ¿sí?, lo que está señalando es probablemente una fe pequeña. Pero la poca fe, también produce miedo. Vimos hace unas semanas el suceso de Pedro, ¿sí?, en el mar, y que, el suceso en la barca de los discípulos con la tormenta, ¿sí? Y vemos que cuando Jesús calma la tormenta, ¿sí?, ese evento catastrófico que parecía acabar con sus vidas, Jesús les dice que ellos también son hombres de poca fe. Así que la poca fe produce inseguridad en nuestras vidas, o se muestra a través de la inseguridad, se muestra a través del miedo, se muestra también a través de la duda. El caso de Pedro en el agua, ¿sí? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Y vemos también que la poca fe, como en este texto, lo que nos muestra es falta de entendimiento, incomprensión espiritual en las cosas de Dios. ¿Qué es lo contrario a la poca fe?
una gran fe. ¿Sí? ¿Y qué es una gran fe? Lo vemos, por ejemplo, en el caso de la mujer cananea o en el caso del centurión romano. Es en estos dos acontecimientos con estas dos personas que Jesús les dice que en paganos, ¿sí?, en personas que no pertenecen al pueblo de Dios, Él ha encontrado una fe grande, ¿sí? Y simplemente esa fe grande simplemente se muestra no en un ejercicio de fe en la fe, ¿sí?, sino simplemente en conocer las promesas de Dios, ¿sí?, y confiar en ellas. Conocer las promesas de Dios y descansar en ellas, saber que Dios es capaz de cumplir todo aquello que Él ha prometido. Los fariseos tenían mucho conocimiento de la ley, pero no había fe en sus corazones. Y esto también es algo totalmente contracultural. ¿Por qué? Porque nuestra cultura, desde la modernidad, lo que defiende con uñas y garras es que la razón, ¿sí?, nos ha llevado al progreso, ¿sí? La razón ilustrada, la razón autónoma, la razón liberada de todos aquellos prejuicios de la religión, de Dios, etc. Y hay una confianza excesiva hoy en día en la razón, ¿sí? La razón nos puede salvar. Pero vemos en este texto que el entendimiento humano es frágil, que es débil y que es incapaz de conocer las cosas de Dios. En tercer lugar, esta fragilidad se muestra en el olvido. No recordáis. Versículos 9 y 10. ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis. Vemos aquí que los discípulos olvidan. Este entendimiento frágil se expresa también a través del olvido. Se han olvidado de los milagros pasados, de estos 2 milagros impactantes, y ellos no son capaces en ese momento de aplicar en el presente las lecciones recibidas en el pasado. Yo creo que eso nos pasa mucho, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos visto quizá en una situación complicada, difícil, que parecía sin salida, y Dios lo ha resuelto, se ha mostrado de una manera increíble y nos ha mostrado cómo nos ha acompañado en esa situación o incluso la ha resuelto? Todos los que quizá llevamos unos años en la fe, creo que podemos dar testimonio de que hay encrucijadas en nuestra vida en las que Dios nos pone y vemos su obrar de una manera muy impactante. Pero es verdad también que muchas veces nos volvemos a encontrar en situaciones similares, ¿sí?, en encrucijadas, y lejos de recordar la manera en la que Dios nos ha provisto y nos ha ayudado en el pasado, acabamos también olvidando esto, y no acordándonos de cómo Dios nos ha provisto. Dice David Burr: debemos recordar el carácter de Dios tal y como se revela en las Escrituras, las grandes promesas de Dios y sus intervenciones en nuestra vida hasta la fecha. Si no hacemos este ejercicio de memoria, nos hundiremos bajo el peso de las circunstancias adversas, como si las lecciones del pasado no nos hubieran enseñado nada. Así que, ¿qué clase de esperanza podemos tener nosotros si Jesús nos advierte de un peligro, pero no contamos con la capacidad suficiente ni siquiera de entender de lo que nos está hablando? Esta es la cuestión que nos presenta el texto. ¿Sí? Advertencia sobre un peligro, pero es que ni siquiera entiendo la advertencia. ¿Qué esperanza hay para nosotros? Vemos en el último versículo 12 que los discípulos finalmente entienden que no debían guardarse de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo lograron llegar a esta conclusión correcta? No lo pone el texto, pero lo podemos saber también leyendo otros libros. Yo creo que es por la acción del Espíritu Santo en sus mentes.
O sea, Dios mismo es quien les ayuda en la debilidad de sus mentes para que puedan comprender las cosas de Dios. Y digo esto porque lo que viene justo a continuación, ¿sí?, es una prueba de que es Dios quien ilumina nuestro frágil entendimiento. Jesús les pregunta a los discípulos, y lo veremos el próximo domingo, quién es Él, acerca de su identidad, y vemos allí la confesión de Pedro de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y la respuesta de Jesús es que ese conocimiento, ¿sí?, al que Pedro llegó y los discípulos, no se lo reveló ni carne ni sangre, no fue por iniciativa propia, sino que quien se lo reveló fue su Padre que está en los cielos. Así que Jesús se le dice: bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que esta es la esperanza. La esperanza que tenemos de comprender las cosas de Dios es que Él es bondadoso y misericordioso y nos quiere dar a conocer quién es Él, nos quiere dar a conocer quién es el Mesías, y lo hace a través de su Espíritu Santo que ilumina nuestras mentes. Así que si hemos llegado al conocimiento del Evangelio, si hemos llegado a tener fe, si os acordáis de ese día en el que disteis ese paso de fe, no penséis que fue por vuestra propia iniciativa, ¿sí?, sino que detrás de esas conclusiones, de esas convicciones que llegaron a vuestro corazón, lo que había era el poder del Espíritu Santo obrando. Por último, ¿cómo se vincula este texto con Cristo y su obra de redención? La levadura, como hemos dicho, simboliza corrupción. Y Pablo en Corintios dice también que la levadura simboliza el pecado en nuestras vidas, ¿sí? Corintio, los cristianos estaban jactanciosos, ¿sí?, enorgullecidos, y Pablo señala esta conducta como levadura, ¿sí?, el mal que hay en nosotros, que opera en nosotros. Pero vemos que esta levadura, ¿sí?, que representa el pecado, aquello de lo que debemos ser limpios, se come precisamente en el día de la Pascua, ¿sí?, en el pueblo judío. Y dice Pablo, les llama a ellos a dejar, limpiaos de la levadura de malicia y de maldad, y que la cambien por la levadura de sinceridad y de verdad, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Esa Pascua en la que se comían los panes sin levaduras representaba a Cristo, representaba su sacrificio que iba a sustituir. Y ese sacrificio nos limpia de nuestro mayor problema para con Dios, nuestra jactancia, nuestro orgullo para con Dios. Toda esa levadura que puede infectarnos, ¿sí?, que puede corromper a nuestra mente, nuestros afectos, Cristo con su sacrificio ya nos ha limpiado. Y la exhortación de Pablo es, y para nosotros es, que ya que Jesús nos ha limpiado de todos y cada uno de nuestros pecados, ahora también limpiémonos de esa levadura restante, ¿sí?, que pueda haber en nuestras vidas, aquellos vicios, aquellos pecados, y lo podemos hacer confiados, ¿sí?, confiados en que todos y cada uno de esos pecados contra los que luchamos ya han sido limpiados. Así que esta sea nuestra esperanza para poder limpiarnos y también para poder entender las cosas de Dios, que es que Dios está por nosotros y Él nos dará a conocer las cosas que necesitamos conocer para ser salvos, para madurar en la fe, para conocer a Cristo y también para ser limpiados por Él. Amén.